Hola, hola gente linda, bienvenidos una vez más a mi canal. En el video de hoy vamos a tejer juntas esta hermosa amigurumi de Anne de las tejas verdes o Anne with an E. También la he tejido con hilaza de algodón y con el mismo patrón he logrado estos dos tamaños. Anne tejida con chenil mide 25 centímetros desde los pies hasta el sombrero y tejida con hilaza mide 12 centímetros. También tengo disponible en formato de patrón de pago mi colección de Anne. Estas son versiones más detalladas y grandes y también en versiones minis. Tengo dos versiones de Anne, una en vestido marrón y otra en vestido verde, a Diane y a Ruby. Si te gustaría adquirirlos puedes encontrarlos en mi web www.calypsoboutique.com y aprovechar un descuento especial del 50% usando el cupón que te voy a dejar aquí en la pantalla o abajo en la descripción. Si te gustaría el patrón en PDF de esta versión lo puedes encontrar en mi web también con el 50% aplicando el mismo cupón. El tutorial de Anne se va a dividir en 3 videos. En esta primera parte vamos a ver lo que es toda la confección del cuerpito, en una segunda parte vamos a ver la elaboración de la cabeza y ya en la tercera parte vamos a ver los accesorios y el pelito. Déjame tu comentario contándome qué otros personajes te gustaría ver por aquí, dale like y suscríbete al canal para no perderte de los próximos tutoriales. Tu apoyo hace que pueda seguir creando más contenido como este. Y ahora sí, sin más preámbulos, comencemos con los materiales. Vamos a estar necesitando dos ganchillos. Uno de 2 milímetros para tejer algunos detalles como las florecitas, las cejitas, y otro de 4 milímetros que con este vamos a estar haciendo toda la muñequita. Hilo de chenil, en este caso voy a estar usando un chenil de grosor bulky o número 6 en colores naranja para el pelo, marrón oscuro para las botas, marrón claro para el vestido, beige para el sombrero, salmón claro para la piel y crudo para el delantal y las medias. También voy a estar empleando un hilado más delgado, aproximadamente un número 2, la mitad de grueso que el chenil, para un ganchillo de 2 milímetros en colores crudo para las trencitas, marrón para las pestañas, rosado, amarillo y verde para los detalles del sombrero, terracota para las cejas y blanco para el detalle de los ojos. Un par de ojos de seguridad de 14 milímetros con sus trabas, pintura acrílica y un pincel, punta fina. Con esto vamos a estar realizando las pequitas. Rubor y una brocha para darle color a las mejillas, un trozo de foamy o goma eva para darle soporte al sombrero, aguja lanera de diferentes grosores para los dos tipos de hilado y alfileres, marcador de punto, pegamento. En esta oportunidad voy a estar usando este, pero si ustedes quieren usar silicona fría también lo pueden usar. Unas pinzas y un palito chino para rellenar y por último tijera y relleno. Miren, ustedes pueden hacer este proyecto con cualquier hilado que quieran. En este caso, y es lo que voy a estar mostrando en el video, voy a hacer esta que está hecha con chenil, pero el patrón es exactamente lo mismo. Lo único que varió fue el número del ganchillo y el hilado. Aquí usé chenil y aquí usé hilaza número 2. Aquí usé ojitos de 14 milímetros, aquí de 7. Aquí usé ganchillo de 4 milímetros y aquí de 2 milímetros. Esa es la única diferencia. En cuanto a cómo se teje, es exactamente lo mismo. Obviamente ustedes pueden emplear el material que quieran y dependiendo de eso les va a variar el tamaño. También varía el tamaño por la tensión, por el modo de tejer y infinidad de cosas en las que puede influir su tamaño. Así que tu resultado puede quedar muy diferente en tamaño al mío. Pero que sepan que las dos están hechas con el mismo patrón. Vamos a comenzar por el brazo. El brazo se tejen dos iguales, aquí yo ya tengo uno adelantado, pero los dos se tejen exactamente de la misma forma. Vamos a comenzar con anillo mágico. El anillo mágico en el chenil se hace un poquito diferente porque si sabemos, el chenil tiende a deshacerse. Si tú lo jalas mucho por aquí, se sale el producto y lo que queda en el centro pues termina siendo un hilito. Y eso lo que hace es que cuando jalamos el hilo para cerrar el anillo, se venga todo. Entonces vamos a usar una técnica para que esto no nos pase. Para hacer lo que es el anillo mágico voy a estar empleando un hilado que sea más o menos del mismo tono que voy a estar usando en la piel. No importa cuál sea el hilado, lo importante es que sea pues normal, que no se rompa cuando lo jalen, ¿vale? Entonces voy a agarrar este hilado y voy a hacer un anillo mágico normal. Agarro el anillo entre mis dos dedos y lo enrollo de esta manera y con estos dos agarro el hilo sobrante. Luego me traigo mi chenil, lo agarro con el pulgar también
y en vez de enrollarlo lo agarro directamente con estos dedos. Entonces con el ganchillo introduzco por dentro de el aro y también introduzco por debajo de este. O sea, introduzco el ganchillo por debajo de estas dos hebras y aquí agarro el chenil nada más. Agarro el chenil, me lo traigo y hago una cadena para cerrar. Pero aquí nada más estoy agarrando el chenil, no estoy agarrando esta hebra. Y hago mi cadena. Ahora voy a trabajar los 6 puntos porque esta primera vuelta la comenzamos con 6 puntos bajos dentro del anillo y voy a hacer entonces los 6 puntos dentro del anillo de este otro material, del hilado más delgado, y ahí hago mis 6 puntos bajos. 1, 2 y 6. Voy a marcar mi primer punto y ahora simplemente voy a cerrar el anillo jalando la hebra corta del hilo más delgado. Y así nos queda bien cerradito el anillo mágico. Estas dos hebritas van a quedar por dentro de la mano, después las voy a cortar, pero pues así nos queda bien cerrado, no se nos rompió el hilo y está perfecto. Para la vuelta 2 y 3 voy a trabajar igual 6 puntos bajos sobre los primeros que trabajé. Comenzando en el primero, voy a meter estas dos hebritas dentro. Y ya les digo, la primera y la segunda vuelta siempre son las más difíciles cuando trabajamos en chenil. Así que hay que estar bien pendiente porque por equivocación podemos meter el ganchillo en el mismo punto y hacer un aumento. Entonces hay que prestar mucha atención de solamente hacer 6 puntos bajos, ¿ok? Aquí hice el primero y este punto lo marco. Entonces hago el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y por último el sexto, que tiene que ir al ladito obviamente del primero. Bien, y así hice mi vuelta de 6 puntos bajos. Ahora voy a hacer 2 vueltas más de los mismos 6 puntos bajos y al final nos va a quedar 4 vueltas de 6 puntos bajos. Aquí terminé de hacer las 4 vueltitas de los 6 puntos bajos. Ahora voy a cortar las hebras que tengo dentro, que es la hebra de inicio y las 2 hebritas que me quedaron del anillo mágico, y esto lo puedo ocultar por dentro. Con ayuda de unas pincitas pues llevo esto hacia adentro y así nos quedan las primeras 4 vueltas del brazo. Ahora vamos a cambiar de color y para eso vamos a deshacer el último punto. Metemos el ganchillo en los 2 bucles que nos quedaron y aquí en vez de cerrar con este color vamos a cerrar con el nuevo color. En este caso voy a cambiar de color a marrón. Cierro este punto con el nuevo color de esta manera. Y ahora de ahora en adelante voy a trabajar con este nuevo color. Para la vuelta 5 lo que vamos a hacer va a ser 2 puntos bajos, un aumento por 2 veces y vamos a terminar con 8 puntos en esta vuelta. Yo estos dos los meto por aquí adentro como para aprisionarlos ahí, por lo menos hacer unos 2 puntos así de esta manera. Y ya después corto la hebra de color carne. Así. Estos dos yo los puedo cortar no tan al ras. Me gusta dejarle un poquito de espacio y después con esto lo meto dentro del bracito y que esa parte de un poquito de relleno. Aquí ya hice 2 puntos, ahora me toca un aumento. Y un aumento es simplemente 2 puntos, en este caso 2 puntos bajos dentro de ese mismo punto. Aquí ya hice una repetición, vamos con la segunda. Una, 2 y un aumento.
Estos dos cachitos de hilo los meto dentro de la mano. Para la vuelta 6 vamos a hacer 8 puntos bajos, pero agarrando la hebra trasera. Aquí, como este es un hilado bastante peludito, cuesta ver bastante cuál es la hebra trasera y cuál es la delantera, pero con la práctica se puede hacer. Si este es el punto completo, pues por aquí atrás debe quedar la hebra trasera. ¿Ve? Entonces yo lo que hago es meter el punto completo, ahí medio veo cuál es el punto, o sea, me imagino dónde están las hebras y meto en la hebra de atrás. Y ahí hago el primer punto. Marco el primer punto y sigo haciendo de esta manera 8 puntos bajos, tomando solamente la hebra trasera. Aquí veo cuál es más o menos y meto el ganchillo como a la mitad del punto, así. 3 y 8. Aquí terminamos nuestra vueltita sexta. Ahora vamos a continuar con 4 vueltas, manteniéndonos con 8 puntos bajos, pero agarrando ya ambas hebras. Hacemos de la vuelta 7 a la 10 8 puntos bajos por vuelta. Nos vemos cuando termine de hacer mis 4 vueltas. Aquí terminé de hacer las 4 vueltas, terminé en la vuelta 10 y vamos a hacer la vuelta 11 y es la última vuelta del brazo. Entonces la secuencia para esta vuelta va a ser 2 puntos bajos, una disminución, 2 puntos bajos, una disminución. Entonces hago el primer punto, el segundo punto, marco el primer punto porque con este hilado es difícil ver los puntos. Viene la primera disminución y la vamos a hacer invisible, como si trabajáramos un hilado normal. Metemos el ganchillo por hebra delantera, luego por la hebra delantera del siguiente punto agarramos hebra, sacamos, volvemos a agarrar hebra y sacamos. Esa es la disminución normal. Hacemos 2 puntos más, 2 puntos bajos en los siguientes puntos disponibles y volvemos a hacer una disminución de la misma manera. Agarramos por hebra delantera y la hebra delantera del siguiente punto y hacemos el punto. Y ya terminamos esta vuelta. Vamos a terminar con 6 puntos. Luego voy a hacer un puntico más en el siguiente punto y ya con esto cierro. Voy a hacer una cadena ya para rematar y voy a cortar hilo dejando una hebra más o menos larga, como unos 15 centímetros de hebra. La saco y de esta manera termino ya mi brazo. Ahora vamos a hacerle esta partecita, este bordecito aquí al brazo. Para eso vamos a enganchar hebra en la primera hebra frontal que nos quedó de esta vuelta. Si ven ustedes aquí en este escaloncito, ven este primer puntico, ahí quedó la primera hebra frontal. Es difícil verla porque ya les digo, este hilo es muy peludito, entonces cuesta ver la hebra. Aquí es una cuestión de tacto porque no es tanto de ver, porque realmente aquí no se ve mucho la hebra delantera, ahí medio se aprecia, pero si ustedes meten el ganchillo pues se va a introducir dentro de esta hebra. Entonces en el primer punto ahí anclamos nuevo hilo de esta manera, subimos con una cadenita y vamos a hacer 8 puntos bajos en esta vuelta, o sea, un punto por cada hebrita que nos quedó. Entonces en esta primera hacemos el primer punto bajo, aquí marco este primer punto y termino de hacer un punto en cada hebra. Vean que aunque no se ve tan visible como otros hilados, pues el ganchillo igual entra en esa hebra que dejamos y voy escondiendo esta otra hebra de inicio. Ahí llevo 2. ¿Ves que es fácil palpar la hebra?
3 y 8. Puedo cortar ya esta porque ya quedó bien aprisionada dentro de los puntos. Ahora vamos a hacer una segunda vuelta y en la segunda vuelta de esta manga vamos a hacer un punto deslizado o punto enano y una cadena. Eso en cada punto, o sea 8 veces esa repetición de un punto deslizado, una cadena. Entonces en el primer puntico hacemos un punto deslizado y una cadena. En el siguiente hago otro punto deslizado y una cadena. Llevo 2 punto deslizado, cadena, punto deslizado, cadena y así hasta completar esta vuelta. Aquí terminé de hacer el último punto deslizado y para el último punto deslizado no hago la cadena, la última cadena. Me quedo con 8 puntos deslizados y 7 cadenas. Ya como el siguiente punto es el primer punto, voy a rematar. Para eso corto hebra, saco y voy a hacer un cierre perfecto o cierre invisible. Enhebro aguja con esta hebrita y voy a unir al primer puntico que tengo, que es este que tengo aquí. Uno por aquí. Luego introduzco en el centro del punto, del último punto que hice, introduzco por el centro y salgo por abajo de esta manera. Y luego el resto de la hebrita la escondo por dentro. Y corto el hilo excedente. Y así nos queda nuestro bracito. Recuerden que tienen que hacer 2 bracitos de la misma manera, ¿vale? Ahora vamos a continuar con la piernita. Aquí ya yo hice una y en la primera piernita vamos a cortar la hebra. Ya yo después les muestro cómo vamos a rematar esto, pero corté la hebra al final de la pierna y ahora voy a continuar con la segunda, que es la que les voy a mostrar acá en el video. Vamos a comenzar con marrón oscuro y vamos a comenzar con un anillo mágico. Como hicimos con el brazo, voy a estar empleando un hilado más delgado para poder hacer el anillo mágico. Con el hilado más delgadito hago como si fuera a hacer un anillo mágico. Agarro el chenil, lo pongo de esta manera, lo llevo igual para acá y con el ganchillo meto por dentro, agarro el chenil, pero el ganchillo tiene que ir por debajo de estas 2 hebras del anillo más delgado. Ahí yo agarro el chenil de esta manera, subo con una cadena y dentro del anillo voy a estar trabajando nada más con chenil. El hilado delgado lo dejo ahí, no voy a trabajar con él, simplemente voy a hacer los puntos dentro del anillo con el hilado más delgado. Y dentro de este anillo voy a montar 8 puntos bajos, ¿vale? Aquí está el primero, que a mí siempre me gusta marcarlo porque ya les digo, con un color oscuro y chenil es difícil ver los puntos. Entonces aquí llevo el primero y recuerden que son 8 puntos bajos dentro de este anillo. 2 y 8. Ahora yo voy a jalar el hilo más delgado para cerrar el anillo. Y así nos queda bien cerradito sin batallar con el chenil. Ahora en la segunda vuelta voy a hacer 8 aumentos para que me queden en total 16 puntos bajos. Entonces en el primer puntito hago mi primer aumento. Ahí hice el primer aumento y me faltan 7 aumentos más. Aquí terminé la vuelta 2. Ahora para la vuelta 3 vamos a hacer un punto sobre cada punto, o sea, vamos a hacer 16 puntos bajos. Bien, así nos tiene que ir quedando. Aquí podemos ya cortar esta hebra. Y estas hebritas las podemos esconder por aquí adentro. Para la vuelta 4, la secuencia de puntos va a ser 6 puntos bajos, una disminución,
un punto bajo, una disminución y 5 puntos bajos. Y en total nos van a quedar 14 puntos bajos en esta vuelta. Entonces comenzamos con 6 puntos bajos, 1 y 6. Ahora me toca una disminución, que una disminución la vamos a hacer normal, agarrando la hebra delantera de los 2 puntos y haciendo un punto bajo. Ahora para la vuelta 5, la secuencia va a ser más o menos igual. Vamos a hacer 5 puntos bajos, una disminución, un punto bajo, una disminución y terminamos con 4 puntos bajos. Y al final nos va a quedar 12 puntos bajos en el pie. Así me está quedando hasta ahora. Ahora para la sexta vuelta la secuencia va a ser 2 puntos bajos, disminución, 4 puntos bajos, disminución y 2 puntos bajos. Y nos van a quedar 10 puntos bajos en el zapato. Una disminución, seguimos con 4 puntos bajos en los siguientes puntos y así nos queda. En este momento ya podemos ir rellenando con un poquito de algodón de relleno. Rellenamos solo un poco y yo siempre me ayudo con un palito chino. Bien relleno, pero no tan duro, no tan apretado en la pieza, porque si no se va a abrir los puntos y puede ceder relleno por ahí. Entonces el punto para rellenar es que quede durito, firme, pero no tan sobre relleno, si se puede decir así, porque va a tender a abrirse después el punto. Aquí aplastamos un poquito como para darle un poquito más de forma al zapatito y así queda. Bien, para la séptima vuelta simplemente vamos a hacer un punto sobre cada punto, o sea, vamos a hacer en total 10 puntos bajos y 10. Este es el último punto, pero vamos a cambiar de color. Entonces, antes de cerrar este punto, vamos a cambiar a el color crudo y con este color vamos a cerrar el último punto. Ahí lo cerramos. Ahora vamos a llevar esta hebra de marrón hacia afuera de nuestro tejido y no vamos a cortar esa hebra, la vamos a mantener ahí porque más adelante la vamos a utilizar para hacer el borde del zapato. Bien, en la octava vuelta vamos a hacer igual 10 puntos bajos, pero tomando la hebrita trasera, o sea, la hebrita que está como más adentro, y voy a ir escondiendo esta hebra adentro. Entonces ahí ya hice el primero. Como siempre, aquí yo agarro el punto entero y más o menos veo y luego introduzco el ganchillo en el medio del punto y ahí yo agarro la hebra trasera, porque es difícil ubicar dónde está la hebra delantera o trasera porque el hilo pues es muy peludito. Esta hebra ya la puedo esconder por dentro sin cortarla, no es necesario cortarla porque también nos sirve como relleno y seguimos. Ahora para la novena vuelta vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento, 4 puntos bajos, un aumento y 2 puntos bajos. Y nos van a quedar 12 puntos bajos sobre nuestro trabajo. Bien, así nos debe ir quedando. Ahora para las siguientes vueltas nos vamos a mantener con los mismos 12 puntos. Vamos a hacer 5 vueltas en total de 12 puntos bajos. O sea, de la vuelta 10 a la 14 nos mantenemos con los mismos 10 puntos. Nos vemos cuando ya termine mis 5 vueltas. Aquí termina la vuelta 14 y terminé de hacer ya mis 5 vueltas. Ahora, antes de seguir con el cuerpo, vamos a hacer el remate del zapato. Para eso vamos a agarrar la hebra que habíamos dejado por fuera y la vamos a prender en las hebritas que dejamos aquí frontales cuando hicimos el cambio de color. Entonces vamos a introducir el ganchillo en la primera hebra frontal que nos quedó, que no se ve pero ahí está. Simplemente hundimos el ganchillo y el ganchillo se va a meter solito en la hebra que nos quedó. Ahí vamos a prender esta hebra que dejamos por fuera y hago una cadena. En cada hebrita que nos quedó aquí vamos a hacer un punto deslizado o punto enano. Entonces vamos a hacer en total 10 puntos deslizados. Vamos a tratar que el punto deslizado no nos quede tan apretado, sino más bien un poquito suelto, para no deformar o no achicar esta parte
del zapato. Entonces cuando termino de hacer mi punto, estiro apenitas este bucle y introduzco en el siguiente punto. Estiro un poquito e introduzco en el siguiente bucle. Y así voy a ir haciendo en cada uno de los bucles que tenga aquí disponibles. Aquí terminé de hacer el último punto deslizado. En el último punto me voy al primero que tengo aquí y hago otro punto deslizado para cerrar. Ahora voy a cortar esta hebra, saco, es normal que se deshilache un poquito el hilo, así que les va a quedar como pelucitas, hay que quitárselas para que no quede nuestro trabajo como sucio, ¿no? Entonces vamos a enhebrar esta hebra a una aguja y vamos a hacer un cierre perfecto o cierre invisible. Para eso introducimos en el siguiente punto, que como no se ve, bueno, ahí donde se les introduzca la aguja, metemos por ahí. Luego metemos en el centro del último punto, sacamos por ahí, apretamos un poquito y terminamos de esconder esta hebra por dentro de nuestra labor. Y así nos queda nuestra pierna. Yo siempre aplasto un poquito aquí como para achatar esta parte. Como les dije, la primera pierna vamos a cortar hebra y vamos a hacer un cierre perfecto. Sacamos esta hebra, enhebramos y vamos a introducir la aguja no en el primer punto, que sería este, sino en el segundo, para no incrementar un punto. Entonces introducimos por ahí, apretamos bien e introducimos en el centro del último punto. Por ahí sacamos por la parte de adentro y apretamos, y aquí se nos quedan estas dos hebritas que acabamos de hacer, que vendría siendo como yo le llamo punto falso, pero pues es para simplemente rematar y no aumentar un punto la cantidad total de puntos que tenemos aquí. Luego simplemente escondemos por dentro y terminamos de rematar. Ahora, esto lo vamos a hacer nada más en la primera pierna. Para la segunda pierna no vamos a hacer eso porque con esta hebrita vamos a continuar con el cuerpo. Vamos a rellenar la piernita como hasta esta vuelta. No vamos a rellenar mucho, después lo vamos a rellenar más, pero a medida que vamos tejiendo, a mí me gusta siempre ir rellenando de a poquito para no tener que rellenar luego. Entonces, bueno, ahora seguimos con el cuerpo. El cuerpo parte de esta segunda pierna que tejimos y la vamos a unir a la primera pierna. Lo primero que vamos a hacer, si ven aquí en la forma de la piernita, está como este pequeño bulto hacia adelante. Entonces nosotros vamos a tener que tejer puntos hasta llegar como a esta parte interna de la pierna o del muslo. Para eso yo giro la pierna así y aplasto esta parte, ya que este bultito quede siempre viendo hacia adelante. Entonces este puntico que me queda justamente en el doblez lo voy a marcar, y lo mismo voy a hacer con esta pierna. Voy a ponerla viendo hacia adelante, aplasto de esta manera y este puntico que me queda justamente en el doblez, marco este punto con un marcador de esta manera, así. Entonces en la segunda pierna yo voy a tejer puntos hasta llegar a este punto interno del muslo. En este caso a mí me da que tengo que tejer 5 puntos, pero ustedes, por ejemplo, si les queda el último punto más para acá, puede que le dé más puntos a tejer, o si el último punto le queda más hacia acá, pues le pueden dar menos puntos, eso dependiendo mucho de la tensión. A mí en este caso me dan 5, pero a ti te pueden dar más o menos. Entonces tejo los 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y en este último que tengo marcado, el quinto.
Ahora voy a hacer una sola cadena para separar las piernas y esta cadena la voy a hacer un poquito sueltica para yo poderla ver después. Aquí hago una cadena y si quiero la marco porque como el hilo es peludo, después se va a hacer súper complicado ver esa cadena. Ahora me voy a la primera pierna que hice y voy a enganchar el ganchillo en este punto que yo había marcado. Y aquí voy a hacer un punto bajo. Este primer punto bajo que yo hice va a ser el inicio de cada vuelta del cuerpo. Así que yo este primer puntico que hice lo voy a marcar también con un marcador de puntos. Ahora simplemente voy a hacer un punto sobre cada punto de la pierna. Ya hice un primer punto, así que me restan 11 puntos de la pierna. 2, 3, 4 y el último punto 12. Ahora me voy a ir a esta cadena que hice al principio y aquí sobre esta cadenita voy a hacer un aumento, o sea voy a hacer 2 puntos bajos sobre esa cadena. Puede ser medio complicado ver la cadenita, pero ahí está. Simplemente hay que ir pinchando con el ganchillo hasta donde logremos introducir. Entonces hice el primer punto en la cadena y hacemos el segundo punto en esa misma cadena. Ahora nos vamos a ir para esta pierna y vamos a hacer 12 puntos bajos en cada punto de esta pierna, comenzando en el siguiente punto que tenemos disponible porque este fue el último que tejimos en esta pierna. Entonces a partir de aquí comenzamos nuestro conteo. 1, 2, 3 y 12. Y ahora en la base de esta cadenita que aquí se ve, miren, aquí está como esta hebrita que está ahí antes del primer punto, que es en esta hebrita, pues vamos a hacer un aumento. Y de esta manera nos quedan ya conectadas o unidas las piernas. En total vamos a terminar con 28 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 2 vueltas más de 28 puntos. En la vuelta 16 y 17 nos mantenemos con los mismos 28 puntos. Así que nos vemos cuando termine las 2 vueltas. Terminé de hacer mis 2 vueltas de 28 puntos bajos. Vamos a hacer ahora la vuelta 18. Vamos a hacer 5 puntos bajos, una disminución y vamos a repetir eso por 4 veces. Al final nos tiene que quedar 24 puntos bajos. Aquí ya terminé la vuelta 18, en la vuelta 19 nos vamos a mantener con un punto en cada punto, así que vamos a hacer 24 puntos bajos en esta vuelta. Aquí terminé de hacer la vuelta 19 y ahorita es buen momento para rellenar un poquito más las piernas. Recuerden que vamos rellenando de a poquito en poquito, tratando de que pues quede bien relleno, pero los puntos no se nos abran. Ahora vamos a cambiar el color al color marrón para el vestido, pero algo importante es que van a tener que disponer del marrón en 2 ovillitos o que por lo menos puedan usar las 2 puntas del ovillo. En este caso voy a usar la punta que sale desde adentro del ovillo y la punta de afuera. ¿Por qué? Porque vamos a tejer el cuerpo hasta cierta altura y antes de seguir vamos a hacer el vestido, antes de hacer la cabeza, para que nos sea más fácil hacer el vestido de esta manera y no tener que estar peleando después con los brazos unidos y todo eso. Entonces es importante que disponga de 2 ovillitos o de las 2 puntas de la madeja que estén usando para el vestido. Dicho eso, vamos a irnos para atrás y vamos a deshacer el último punto para poder cambiar de color y cerramos con el marrón. Para la vuelta 20 vamos a hacer la secuencia de 7 puntos bajos, una disminución, 6 puntos bajos, una disminución y terminamos con 7 puntos bajos para al final tener 22 puntos bajos. Y vamos a ir escondiendo estas 2 hebritas por dentro del tejido. Aquí terminé de hacer la vuelta 20, puedo cortar estas 2 hebras que me quedan por dentro. Para la vuelta 21 voy a hacer 22 puntos bajos, pero tomando la hebra trasera, la hebra que me queda por dentro.
y voy a hacer un punto bajo sobre cada punto, pero tomando solamente la hebrita trasera. Así nos queda el final de la vuelta 21. Ahora voy a hacer dos vueltas más de 22 puntos bajos, o sea, la vuelta 22 y 23 me mantengo con los mismos 22 puntos bajos. Aquí terminé de hacer mis dos vueltas de 22 puntos bajos. Ahora lo que vamos a hacer es hacer el vestido. ¿Se acuerdan que yo les dije que tenían que tener dos puntas del ovillo o dos ovillitos del mismo color del vestido? Pues en esta parte vamos a detener el tejido del cuerpo, así que vamos a dejar este ahorita en suspensión, así que le voy a poner un marcador para que no se venga, y vamos a trabajar lo que es ahorita el vestidito o la falda del vestido. Para eso vamos a dar vuelta y vamos a introducir el ganchillo en la primera hebra. Por ahí introducimos el ganchillo y vamos a prender hebra. Prendemos hebra, la sacamos por esa hebrita y hacemos una cadena para subir. La secuencia para esta primera vuelta del vestido va a ser 2 puntos bajos, un aumento, y vamos a repetir eso por 7 veces y terminamos con un solo punto bajo. Al final vamos a terminar con 29 puntos bajos en la primera vuelta de este vestido. Como siempre les digo, vamos escondiendo esta hebra por dentro del tejido, por lo menos haciendo unos 5 puntos escondiendo esta hebra, y después cortamos ese excedente de hebra. Bien, aquí terminé de hacer la vuelta 1. Ahora para hacer la vuelta 2 vamos a hacer la secuencia. Vamos a comenzar con 2 puntos bajos, un aumento, 3 puntos bajos, un aumento, y repetimos eso por 6 veces y terminamos con 2 puntos bajos. Al final vamos a terminar esta vuelta con 36 puntos bajos. Aquí terminé de hacer mi vuelta 2, vamos con la vuelta 3, y para esta vuelta vamos a hacer 4 puntos bajos, un aumento por 7 y terminamos con un punto. Al final vamos a terminar con 43 puntos bajos. Aquí terminé de hacer la vuelta 3. Ahora para la vuelta 4 vamos a hacer 11 puntos bajos, un aumento, 20 puntos bajos, un aumento, y terminamos con 10 puntos bajos. Al final nos van a quedar 45 puntos bajos en esta vuelta. Aquí terminé la vuelta 4. Ahora vamos a hacer 3 vueltas manteniéndonos con los mismos 45 puntos bajos. O sea, de la vuelta 5 a la 7 nos mantenemos con la misma cantidad de puntos. Nos vemos cuando termine mis 3 vueltas. Así nos queda ya al final de la vuelta 7. Ahora vamos a hacer una última vuelta que va a ser ya el borde de la falda. Para la 8ª vuelta vamos a tejer un punto deslizado en hebra trasera y una cadena. Esta va a ser la secuencia para cada punto: un punto deslizado por hebra trasera y una cadena. Y vamos a repetir esta secuencia en cada punto del vestido. Realmente la hebra trasera se nota más en hilaza, en chenil no se nota mucho, así que si ustedes lo quieren hacer por agarrando las 2 hebras también es válido. Y otra cosa es que me van a hacer el punto deslizado apretadito, o sea, manteniendo la misma tensión. A diferencia cuando hicimos el zapato, que ahí tenían que tener una tensión más o menos suelta para hacer ese punto deslizado. En este caso, en el borde del vestido, van a mantener la misma tensión con la que vienen tejiendo el resto del cuerpo. No me van a aflojar ahí nada, ¿ya? Porque estamos haciendo una cadena, entonces si me aflojan mucho la tensión en el punto deslizado, el vestido va a quedar como muy abierto. Y bueno, continuamos de esta manera hasta finalizar la vuelta. Aquí ya terminé de hacer esta vuelta y miren el bonito borde que le dejamos. Algo que me olvidé decirle es que para el último punto van a hacer nada más un punto deslizado, no van a hacer la cadenita en el último punto. Entonces aquí terminé con un punto deslizado, así que voy a cortar hebra para hacer cierre invisible o perfecto. Como ya lo he hecho en otras oportunidades, corto hebra, saco la hebra por ahí y voy a enhebrar a una aguja. Voy a introducir en el próximo punto disponible que tengo, introduzco por ahí
e introduzco en el centro del último punto que tejí y salgo por detrás. Y de esta manera he hecho un cierre invisible. Esta hebrita puedo esconderla por aquí atrás de manera normal. Si quiere le hago un nudito para que no se salga. Y corto el excedente. Y así queda la falda de nuestro vestidito, de la muñeca. Ahora vamos a continuar con el cuerpo y vamos a retomar la hebra que habíamos dejado acá en suspensión. Bien, retomamos esta hebra y si se acuerdan habíamos quedado en la vuelta 23. Ahora vamos a hacer la 24 y para esta vuelta vamos a hacer 3 puntos bajos, una disminución, 4 puntos bajos, una disminución y repetimos eso por 2 veces. Al final nos tiene que quedar 18 puntos bajos. Aquí terminé de tejer la vuelta 24. En la vuelta 25 vamos a unir los brazos. Para unirlos, en vez de darles un patrón, voy a mostrarles cómo se posiciona correctamente los brazos, porque dependiendo del material, dependiendo de la tensión, la cantidad de puntos puede variar dependiendo de muchas cosas. De hecho, ya hice una prueba en este material y me quedó la vuelta 25 completamente diferente a la que hice en la versión hilaza. Entonces, para que les quede bien, yo primero voy a marcar 3 puntos a los costados del cuerpo. En esos 3 puntos es donde vamos a unir los brazos. Entonces, marco un punto aquí. Después puedo ir corrigiendo, marco uno al azar y a partir de ese punto cuento 1, 2 y 3 y en el tercer punto marco el próximo punto. Lo mismo voy a hacer de este lado, me posiciono aquí, también puedo aplastar el cuerpo así y más o menos ver cuál sería. Este es el primer punto, esto está aquí marcado siempre, pero puedo aplastar el cuerpo y ver más o menos el costado, siempre viendo como referencia de que las piernitas me queden viendo hacia el frente. Entonces aquí yo marco igual 3 puntos de esta parte. Marco 1, 2 y el tercero aquí. Entonces aquí voy viendo si esto me quedó perfectamente alineado o si tengo que correr algún punto. Y porque es preferible hacerlo así antes que dar un patrón, porque la cantidad de puntos inicial en el centro y el final puede variar. Aquí me puede, por ejemplo, en la versión chiquita, a mí me dio que tenía que tejer 3 puntos iniciales, porque seguramente en la versión pequeña el punto de inicio me quedó como un poquito más para acá, pero aquí me quedó más para allá y eso es completamente normal. Así que es mejor hacerlo así antes que seguir un patrón en esta parte ciegamente. Los demás puntos sí pueden que calcen, pero aquí es como más complicado que siempre calcen la cantidad de puntos justo para que los brazos no queden torcidos. Bueno, viéndolo más de cerca, esto me quedó como un poquito más para acá. No sé si se puede apreciar bien el video, pero cuando yo estoy completamente derecha y volteo, veo que estos me quedaron como muy para acá. Entonces me voy a correr un punto hacia allá para que me queden bien posicionados en los costados. ¿Ya? Ahí me corrí un punto aquí y me corrí un punto aquí. Y ahora si yo me paro así de frente y me giro completamente, ahora sí yo veo que me quedan bien alineados. Igual cuando yo uno los brazos, ahí voy a ver realmente si me quedaron bien o no. Ahora agarro mi ganchillo y voy a tejer tantos puntos hasta un punto antes del primer punto marcado. En este caso me da que tengo que tejer 4 puntos hasta el punto marcado. Entonces tejo los 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Ahora sigue los 3 punticos marcados, que aquí ya le puedo quitar los marcadores. Ahora voy a agarrar mi brazo. Recuerden que no cerramos el brazo, quedó así como semiabierto. Y lo que vamos a hacer es aplastarlo, llevando la cola final a un lado. Y aplastamos de esta manera. Ahora vamos a introducir el ganchillo en el primer punto. O sea, este fue el último que tejimos. En el siguiente metemos el ganchillo
y metemos en el último que tejimos, así de esta manera, en los 2 puntos a la vez, también para ir cerrando el brazo. Luego metemos el ganchillo en el próximo punto del cuerpo, que sería el primero que marcamos. Ahí introducimos también el ganchillo, tomamos hebra y hacemos un punto bajo ahí, de esta manera, y cerramos el punto. Ahora nos vamos para el siguiente punto del brazo. En el próximo punto de esta capita también introducimos el ganchillo. Así el ganchillo tiene que estar atravesando las 2 capas del brazo. Y volvemos a introducir el ganchillo en el siguiente punto del cuerpo. Y hacemos un punto bajo ahí. Por último, en los 2 últimos puntos disponibles del brazo, introducimos el ganchillo en esos 2 puntos. Estos 2 pueden ser un poquito difícil, pero ahí se introdujo. Y en el siguiente punto del cuerpo también. Y hacemos ahí un punto bajo. De esta manera ya quedó unido el brazo al cuerpo sin ninguna costura. Entonces vamos ahora a tejer puntos bajos hasta llegar un punto antes del punto que tenemos marcado del costado izquierdo. En mi caso da que tengo que tejer 7 puntos bajos. Por ejemplo, en la versión de hilaza, en la versión pequeña que hice, yo tuve que tejer 6 puntos bajos. Entonces esto siempre va a variar. Aquí tengo que tejer 7, en la versión de hilaza me dio que tengo que tejer 6. Entonces siempre es mejor hacerlo de esta manera, marcando, que seguir un patrón en esta vuelta en específico. Entonces tejemos los 7 puntos bajos, 6 y 7. Ahora retiro estos marcadores y en este caso voy a aplastar igual de la misma manera el brazo, pero en vez de unirlo así, comenzando con esta hebra hacia mi derecha, como hice con el brazo derecho, voy a unirla así con la hebra hacia mi izquierda. Lo hago de esta manera para que el remate, o sea, la unión, me quede siempre viendo hacia adentro y no hacia el frente. Entonces uno de esta manera, es realmente la misma forma, simplemente que girando el brazo. Meto el ganchillo en los 2 primeros puntos del brazo y luego en el siguiente punto del cuerpo y hago un punto bajo ahí. Introduzco el ganchillo en los siguientes 2 puntos del brazo y en el siguiente punto del cuerpo y hago un punto bajo. Por último, introduzco en el último punto del brazo y en el primero, que sería ya para finalizar, y en el siguiente punto del cuerpo. De esta manera. Y por último tejo los puntos que me queden en el cuerpo para finalizar la vuelta. En este caso solo me quedó un solo punto, así que tejo el último punto en el cuerpo y así termino con esta vuelta 25. Y vean que los brazos me quedaron bien alineados a los costados del cuerpo. Esta hebra larga del brazo, una la puedo rematar, remato cualquiera de las 2, pero una la dejo larga por fuera del cuerpo porque con esa vamos a darles unas pequeñas puntadas a los brazos cuando terminemos ya todo el cuerpo. Siempre me gusta darle unas pequeñas puntaditas aquí para que no me queden tan abiertos los brazos, pero eso lo hago al final cuando ya termine de tejer el cuerpo. Así que esta o cualquiera de las 2, no importa si dejas esta por fuera, cualquiera de las 2 sirve. Simplemente rematas uno o escóndela toda por dentro y en el otro brazo la dejas por fuera. Ahora vamos a hacer la vuelta 26. La secuencia va a ser un punto bajo, una disminución por 6 veces. Al final nos van a quedar 12 puntos bajos en nuestro trabajo. Aquí terminé mi vuelta 26. Ahora vamos a hacer la 27. Para eso, como yo veo que mi último punto quedó como muy al costado, voy a hacer un punto de corrida para que el primer punto me quede como más centradito a la parte de atrás del cuerpo. Entonces hago un punto adicional que no va a contar como parte de ningún conteo.
Y antes de cerrar este punto adicional voy a cambiar al color piel, porque ahora vamos a hacer lo que es el cuello. Y voy a dejar la hebra color marrón por fuera del tejido y no lo voy a cortar. Para la vuelta 27 vamos a hacer un punto sobre cada punto, pero tomando la hebra trasera. O sea, vamos a hacer 12 puntos bajos, pero tomando la hebrita trasera o el punto en blow. Aquí terminé de hacer la vuelta 27 y ahora simplemente vamos a hacer dos vueltitas más de 12 puntos bajos. De la vuelta 28 a la 29 nos mantenemos con los mismos 12 puntos bajos. Y esta parte de aquí, que va a ser el cuellito, va a tener que quedar bien rellena con el algodón de relleno, porque esto es lo que nos va a dar sustento a la cabeza. Si ustedes consideran que es necesario poner algún palito o alguna barra de silicona, lo pueden hacer, siempre y cuando se aseguren de que el palito, lo que le vayan a poner, sea ancho, para no tener ningún accidente y que después se salga ese palito o esa brocheta. Y aquí terminé las dos vueltitas del cuello. Ahora vamos a hacer el borde del vestido. Vamos a poner esta hebrita un momentico en suspensión y vamos a tomar la hebra que habíamos dejado por fuera y la vamos a prender a la primera hebra frontal que nos quedó de cuando hicimos el cambio de color. La prendemos ahí, hacemos una cadena y vamos a hacer 12 puntos deslizados en cada punto. Esta parte sí tratamos de que el punto deslizado nos quede un poquito flojito, no tan tenso en esta parte, para no deformar tanto la trama. Aquí terminé de hacer los 12 puntos deslizados. Ahora me muevo a la primera hebrita de esta vuelta y hago un punto deslizado ahí como para cerrar. Ahora voy a cortar hebra y, como siempre, voy a unir con un punto invisible o cierre perfecto, de la misma manera que hemos unido todos los cierres en el cuerpo. Y así nos queda el borde del cuello del vestido. Ahora vamos a unir un poquito los brazos, porque personalmente, si ustedes quieren, lo dejan así, pero personalmente a mí no me gusta que queden como muy abiertos, así que me gusta darle unos puntos de costura aquí para que queden como más unidos al cuerpo. Entonces, ¿se acuerdan que habíamos dejado una hebrita de los brazos por fuera del tejido? Así que vamos a enhebrar esa hebrita a una aguja. En este caso tiene que ser un poquito más larguita, porque tiene que atravesar todo el costado del cuerpo, y vamos a introducirla en el brazo. De esta manera, y simplemente vamos a dar unas pequeñas puntadas a lo ancho del cuerpo, de esta manera, para unir los brazos y que queden más cerraditos, ¿vale? Volvemos a introducir la aguja por otro punto y salimos por la otra parte del cuerpo. No es necesario apretar, porque se puede deformar el bracito. La idea no es que quede tan apretado. La idea es que simplemente se una un poco el cuerpo y que no queden abiertos, ya, pero no tienen que apretar tanto estos puntos y tampoco dar tantas puntadas. Simplemente como unas dos, como hice yo aquí, es suficiente para que ya los brazos queden como, ¿ven? Como no queden así tan abiertos y queden más junticos al cuerpo. Con unas dos puntadas basta, no es necesario que den más, porque no es la idea tampoco que queden todos completamente juntos. Bien, hasta aquí este video de hoy, donde realizamos todo lo que es el cuerpo. En el próximo video vamos a estar haciendo lo que es la cabeza, donde les voy a dar cómo hacer dos tipos de cabeza, bien sea que quieran una cabeza fija o una cabeza movible. Estén atentos al próximo video, espero que no se lo pierdan, así que nos vemos en otro video. Chau chau.